Asambleísta Margeli Vázquez. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Aplaudo como la que más estas reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que pude vivir de cerca, no por el hecho de ser madre, pero sí por el hecho de haber sido abogada en libre ejercicio de la profesión, y mirar el peregrinaje de cientos de mujeres que, aparte de no tener cómo sustentar a sus hijos, tenían que mirar cómo tener los recursos para pagar un abogado o una abogada, ya que no todos los profesionales del derecho ejercíamos y les ayudábamos de manera gratuita y voluntaria. Es por esa razón una de las tantas por las que aplaudo estas reformas. Sin embargo, de ello creo que se deben de hacer ciertas consideraciones al respecto en los siguientes artículos. En el artículo 2 y en el artículo 3 del proyecto de ley se habla acerca de la relación personal, directa y regular y régimen de visitas para aquellas personas con las que el niño, niña o adolescente tenga una relación afectiva. En ese sentido, yo creo que se deben de señalar parámetros de esta relación afectiva, porque quienes deciden cuándo hay una relación afectiva o cuándo hay una relación no afectiva que no tenga que ver con familiares o con sus progenitores en cuanto al niño, niña o adolescente. Lo decide tal vez el juez o lo deciden los testimonios de los familiares. ¿Y hasta qué punto estamos poniendo en situaciones de riesgo a ese niño, niña o adolescente? En ese sentido, creo que no se debe de dejar este concepto de manera amplio y de manera que el juez o la jueza pueda tener un criterio netamente subjetivo, sino que se deben de establecer parámetros en cuanto a estas relaciones de afectividad que existan fuera de los progenitores y fuera de los familiares. Con relación al artículo 8 del proyecto de ley que tiene que ver con el derecho de visitas en casas de privación de la libertad, esperamos que esto no se quede en letra muerta, sino que se hagan y que se lleven a cabo o que se lleven a efecto las reformas que tienen que llevarse a efecto en los centros de rehabilitación social. Actualmente, en este gobierno se hizo una reforma, se hizo una ampliación en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres y hay una guardería que cumple con los estándares y las condiciones para que puedan estar niños y niñas. Sin embargo, de ello, en los centros de varones de aquí de Quito y del país que he podido visitar, no existe un lugar adecuado donde puedan ir los niños, niñas y adolescentes y estar con sus progenitores que carezcan de su libertad. En ese sentido, se debe de señalar aquí en este proyecto de ley un tiempo, un plazo para que los centros de rehabilitación social cuenten con esta infraestructura necesaria. No se debe de dejar abierto, sino que debe de haber una disposición transitoria en la que se señale en qué tiempo o en qué plazo los centros de rehabilitación social contarán, luego de que se apruebe este proyecto de ley, contarán con esos espacios físicos suficientes y que cuenten con las condiciones necesarias para que puedan los niños, niñas y adolescentes mantener una relación con el progenitor que carezca de la libertad. Con relación al artículo 9 que se ha venido del proyecto de ley que se ha venido debatiendo, que tiene que ver con la ayuda o con esa provisión económica que se le dé a los jóvenes de 21 años y de 24 años que demuestren estar estudiando, estoy completamente de acuerdo, porque la relación de padres no se termina con los años, la relación de padre y de madre no se termina con la edad, la relación de padre y de madre es para siempre desde el momento en que se toma una decisión de engendrar un hijo. Debemos de ser responsables, tanto los hombres como las mujeres, en el momento que decidimos engendrar un hijo. Hay tantos métodos anticonceptivos que podríamos usar al no querer engendrar un niño o una niña, pero en el momento en que tomamos la decisión de ser padres, esa decisión es hasta la muerte del titular, esa decisión es hasta los últimos años de nuestra vida y debemos de darle el respaldo suficiente a nuestros hijos o a nuestras hijas hasta que nuestros ojos se cierren. En ese sentido estoy completamente de acuerdo en que se le dé ese respaldo a los jóvenes
jóvenes de 21 y de 24 años que sigan estudiando, pero también se debe de llegar a la responsabilidad de estos jóvenes. Y no solamente que deben de demostrar que están estudiando, sino que también deben de demostrar que están cursando los años de estudio, porque si no pasaría lo que han dicho algunos colegas asambleístas, que estarían en primer año consecutivamente hasta que cumplan los 25 años, y este no es el resultado que se persigue con esta reforma legal. El resultado que se persigue es que los padres apoyen a los hijos hasta que estos puedan ser económicamente autosuficientes para poder mantenerse adecuadamente. En ese sentido se debería incorporar también que no solamente demuestren que están estudiando, sino que se demuestre que están cursando los años de estudios correspondientes, porque ya son jóvenes. De 21 años y de 24 años ya estamos hablando de jóvenes. Con relación al artículo 10 del proyecto de ley, en cuanto a los obligados a la prestación de alimentos, en el numeral 2 se dice las y los hermanos del progenitor. Yo pido que se amplíe, porque sí hay casos en que hay tíos o hay tías que son menores que los sobrinos. Yo tengo tías que son menores en años que yo. Entonces sí hay casos en que los tíos y tías son menores que los sobrinos o sobrinas. En este caso, en ese numeral se debería poner que las y los hermanos del progenitor que hayan cumplido 25 años y sean económicamente independientes para que puedan prestar esa ayuda económica desde el punto de vista no directo, sino subsidiario. Con respecto al artículo 11 del proyecto de ley, veo que existe una contradicción y no sé si se puede mejorar la redacción en relación con el artículo 25 del mismo proyecto de ley, que habla de la legitimación procesal. En el artículo 11 se habla de no ser necesaria la presencia de un abogado para presentar esta demanda, que debe de estar estructurada en la web por el Consejo de la Judicatura. Y en el artículo 25, en cambio, cuando se dicen los requisitos o qué debe de contener la demanda, se señala que debe de estar el casillero judicial del actor y el correo electrónico correspondiente. Al hablar de casillero judicial, quienes ostentamos de casillero judicial somos de manera general los abogados o las abogadas. Entonces, en una parte dice que no se necesita para presentar la demanda el auspicio de un abogado o abogada, y en otra parte dice que se debe de señalar en la demanda el casillero judicial del actor. Creo que se debe de mejorar un poco esta redacción, ya que sí hay una aclaración al respecto en el artículo 27 del proyecto de ley, donde se señala que en la audiencia se tiene que de manera obligatoria señalar este casillero judicial. Pero para no dejar estas aparentes contradicciones, se debe de redactar de mejor manera en lo que tiene que ver con estos artículos. Y en cuanto al artículo 23, es verdad que la prensa nos ha presentado casos en los que los abuelitos pobres están presos por no prestar los alimentos a los niños, niñas y adolescentes. Pero estoy completamente de acuerdo en lo que manifestaba la asambleísta Paola Pavón en el tema de que hay responsables subsidiarios que tienen más de 65 años, pero que cuentan con una solvencia económica suficiente para poder ayudar a un niño, niña o adolescente que no tiene esa solvencia económica suficiente para subsistir. En ese sentido, creo que en este artículo y en este numeral se debe de incorporar que debe de haber un estudio socioeconómico para saber si pueden o no pueden los mayores de 65 años, que son obligados subsidiarios, prestar las pensiones alimenticias para este niño, niña o adolescente, tomando en cuenta que en el mismo proyecto de ley dice que tanto los obligados directos como los obligados subsidiarios de las pensiones alimenticias se calcularán estas pensiones en función de los ingresos y de los recursos. Muchísimas gracias, señor presidente, y nosotros debemos de legislar para contribuir en los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que no pidieron venir al mundo, que vienen al mundo por la voluntad de un